El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta la enseñanza de la Palabra de Dios que te llevará a la plenitud de Cristo. En victoria yo estoy, gozando. Aleluya. Vaya buscando en su Biblia el Evangelio según San Lucas capítulo 17. Allí vamos a poner el fundamento de la enseñanza de hoy en el verso 11. ¿Estamos listos todos? Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y aconteció que yendo él a Jerusalén, hablando de Jesús, pasaba por medio o entre Samaria y Galilea. Y entrando en una cierta aldea, le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y traos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, cuando se vio que estaba sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diese gloria a Dios, sino este extranjero o samaritano? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oramos a Dios. Amado Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, te damos gracias por estar aquí. Tú eres el Maestro por excelencia. Tú eres el Maestro por excelencia. Enséñanos, instrúyenos, capacítanos. Háblanos, trae palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de consejo, de edificación, de fortaleza, de conocimiento y de revelación a través del Espíritu Santo, al Espíritu de la Iglesia. Ministra nuestras vidas a través de tu palabra, Dios. Que tu palabra pueda ser como saeta que penetra en cada uno de nosotros y que pueda producir ese cambio, esa madurez, esa metamorfosis que necesitamos en el nombre de Jesús. Declaramos que hoy esa buena semilla que será sembrada en nuestros corazones, lo cual declaramos que es buena tierra, esa semilla germinará al 100% en nuestras vidas. Declaramos nuestros oídos abiertos, nuestros ojos abiertos, nuestra mente atenta a la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. La Biblia es bastante clara al hablar. En el Evangelio según San Lucas capítulo 17, verso 11 hasta el 19, habla de 10 hombres leprosos, 10 hombres que vieron a Jesús desde lejos y a gran voz comenzaron a clamar a Jesús, posiblemente habiendo oído ya acerca de que Jesús había sanado a muchos enfermos. Ellos se acercan, o mejor dicho, le hablan desde cierta distancia, entendiendo que según la ley, una persona que estaba enferma de lepra
no podía acercarse a una persona que no estuviese en esa misma condición. Tenía que hablarle desde lejos, por causa de que la lepra era una enfermedad que se transmitía, era una enfermedad que se pegaba. Y el verso 11 dice, y aconteció que yendo él, hablando de Jesucristo, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y en ese pase, en el verso 12 dice, y entrando en una aldea, en una cierta aldea, le vinieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y comenzaron a gritar. Como dije, ellos se paran desde lejos porque lo normal era que según la ley levítica se declaraba que tenían que estar alejados o reunidos por lo menos 30 metros o 100 pies. Posiblemente a esta distancia, no sabemos si a la misma distancia de 30 metros o más de 30 metros, ellos deciden clamar a Jesús. 10 hombres leprosos. Y comienzan a gritar. Como dije, posiblemente habiendo oído que Jesús había sanado mucha gente. Según las Escrituras, había levantado muertos. Había sanado diferentes tipos de enfermedades. Y ellos, teniendo en cuenta esto, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice la Escritura que otros también creerán por los milagros, por las sanidades. Estos de una forma, habiendo oído por los milagros que Jesús había hecho, creyeron que Jesús los podía sanar. Y dice la Escritura que ellos comenzaron a clamar y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos comenzaron a clamar, a pegar gritos desde lejos. Y la Escritura enseña que Jesús se detiene y atiende a la voz de estos hombres que estaban clamando, que estaban pidiendo un milagro. Y Jesús les da la respuesta. Y cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús los manda a ir a los sacerdotes? Porque según la ley levítica, era que cuando alguien era sanado de lepra, tenía que ir y presentarse delante del sumo sacerdote o de los sacerdotes. El sacerdote tomaba al hombre que había sido leproso y comenzaba a verificar en su cuerpo si en verdad estaba sano. Y después de eso, entonces se hacía un sacrificio de animales por aquel hombre que había sido leproso, según la ley levítica. Ahora, Jesús acciona a una confesión y le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Recuerden que estos hombres estaban todavía leprosos, no habían sido sanados. Todavía tenían la lepra, todavía estaban con la enfermedad encima. Y Jesús les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Para moverse en esa área, ellos tuvieron que hacerlo en fe, creyendo primeramente que la palabra que Jesús había dicho se produciría en su vida. Y ellos arrancaron a donde estaba el sacerdote. Comenzaron a caminar hacia el lugar, arriesgándose a que si entraban en ese lugar y no estaban sanos, eran apedreados, eran muertos. Sin embargo, los 10 leprosos deciden ir camino hacia donde estaba el sacerdote
Y cuando van en camino, moviéndose según la palabra que Jesús les dijo, en el camino los 10 reciben la sanidad. Porque se movieron en fe creyendo en la palabra que Jesús les dio. Se movieron en fe creyendo la palabra que Jesús les habló, les dijo. Y cuando van en el camino, los 10 se sanan. Reciben el milagro. Reciben la sanidad. Cuando los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. En el camino son limpios de la lepra. El verso 15 dice: entonces uno de ellos, cuando se vio que estaba sanado, volvió glorificando a Dios. El tema de esta noche se llama 9 ingratos y 1 agradecido. 10 leprosos salen al encuentro del maestro pidiendo un milagro de sanidad. Pero cuando están allí, en el camino hacia ir al sumo a los sacerdotes por causa de la palabra que Jesús les dio, en el camino reciben la sanidad 10 leprosos. Pero solo uno se regresa para darle gracias a Jesús. Solo uno se regresa para agradecerle a Jesús por el milagro que había recibido. 9 fueron ingratos y uno solo fue agradecido. Ahora Jesús pregunta: ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿A dónde se fueron? ¿No fueron 10 los leprosos que fueron sanados? Esa expresión de Jesús dice que fueron 10 leprosos que se sanaron. No fue uno solo. Pero 9 agarraron su propio camino de nuevo. 9 se fueron a seguir viviendo su vida en la misma condición en que se habían encontrado con Jesús. Ahora hay 2 tipos de lepras. Está la lepra física que tiene que ver en el cuerpo, y está la lepra que es la lepra del pecado, la lepra espiritual. 9 de ellos se van a seguir viviendo su vida en la misma condición de pecado. Fueron limpios de una lepra física, pero no fueron limpios de una lepra espiritual. Pero decidió regresarse hasta donde estaba Jesús y decirle: Jesús, gracias por haberme sanado. Dice que volvió glorificando a Dios, volvió dándole gloria a Dios, volvió dándole gracias al Señor, aleluya. Ese es el corazón de un hombre y una mujer que está agradecida de Dios. Posiblemente, ¿cuántas personas hoy en día no han recibido milagros? ¿Cuántas personas no han recibido sanidades? ¿Cuántas personas han sido levantadas aún en el lecho de la muerte? Pero sin embargo son ingratos. Igualito que estos 9 leprosos que estaban allí. Y así hay gente, llega a la iglesia buscando el milagro, pero cuando recibe el milagro, adiós iglesia, se olvidan de Dios, se olvidan de todo. Algunos llegan buscando una esposa, otras llegan buscando un esposo, pero cuando reciben el esposo y la esposa, adiós Señor. Ingrato. Es lamentable que del 100%, solamente el 10% dio gracias. El 90% salieron ingratos. Por eso Jesús dice: ¿no eran 10 los leprosos que vinieron y fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Solamente uno vino a dar gracias. Uno solo. Y 9 ni siquiera se devolvieron para decir, por lo menos desde lejos: Señor, gracias. Pero dice la Escritura, que se regresó, se postró delante del Señor, adorándole y glorificando al Dios del cielo, reconociendo que había un Dios que lo había sanado. Hay gente
que viene a buscar la oración de los hermanos y de las personas, y después que reciben la sanidad y reciben el milagro, comienzan a darle gloria a Benito, a Gregorio, y a María, y al otro, y a fulano, y a sutano. Y Dios hasta un lado, para un lado se va. Otros reciben el milagro y siguen viviendo la vida de pecado. Yo recuerdo en una ocasión que oré por un hombre, por un muchacho, un joven, mejor dicho, 13, 14 años. Estaba enfermo de SIDA porque tenía actitudes homosexual. Y oré por él. Y le hice la oración de fe y Dios lo levantó. A veces cuando trataban de tomarlo por las manos, los huesos se descoyuntaban, hermano. Y sin embargo, en esa condición Dios tuvo misericordia, lo levantó de ahí, lo sanó. Como a los 3 años lo vi y le dije, busca a Dios, no te vaya a venir algo peor, porque seguía en la misma condición. Unos años más tarde se murió. Porque el problema en muchas ocasiones y el milagro más grande no es el de la sanidad del cuerpo, sino la salvación del alma. Ese es el milagro más grande que puede existir. ¿De qué le sirve a una persona tener un cuerpo sano, pero que esa alma se vaya para el infierno? Ahora, las dos cosas son importantes. Aquellos se fueron con ingratitud. No regresaron para agradecerle a Dios. No regresaron a aquel que le había dado la vida de nuevo, que les había permitido entrar en la sociedad de nuevo, porque una persona que tenía enfermedad de lepra no podía entrar en la sociedad. Estaban aislados. Es más, ellos tenían un lugar determinado. Todo leproso tenía que irse de la ciudad, de Jerusalén, de Galilea, donde sea que hubiese estado, y irse a una ciudad, a un lugar que había sido destinado solamente para los leprosos. Y estos 10 se atrevieron a salir de donde estaban para acercarse hacia donde estaba el maestro y pedirle el milagro de la sanidad de la lepra. Y Jesús le dice, bueno, vayan y preséntense a los sacerdotes, y yendo en el camino reciben la sanidad. Uno decide regresarse y los otros, ¿a dónde fueron a dar? ¿Dónde están los otros 9? A veces nosotros mismos somos ingratos con Dios. Estamos tan bendecidos en muchas ocasiones y no nos damos cuenta ni miramos la bendición de Dios en la cual estamos viviendo. Posiblemente algunos tenemos carros y nos quejamos de los carros que tenemos. Pero hay gente que quisiera tener, aunque sea como dicen algunos, un cacharrito. Algunos dicen así. Algunos se quejan de la casa que tiene, pero hay algunos que no tienen ni casa donde vivir. Algunos se quejan del trabajo que tienen, pero hay otros que están diciéndole, Dios mío, dame un trabajo, aunque sea de barrendero, para poder ganarme la vida. Y sin embargo, el que tiene dice, Señor, Dios mío, ¿hasta cuándo este trabajo? Ay, Señor, Dios mío, Padre de la gloria. Algunos, Señor, ponme a trabajar en la iglesia como sea, aunque sea en el baño, y después que están trabajando, dejan el lugar botado. No quieren venir a los servicios. Hello. ¿Está aquí todavía? La ingratitud es terrible. Algunos se quejan porque caminan, mientras que otros que no tienen piernas quisieran tener las 2 piernas que tú tienes. ¿Se da cuenta que somos ingratos en muchas ocasiones? Nos quejamos de la bendición de Dios. Este vino y se postró delante de Dios y dice que comenzó a glorificar al Señor, a darle gloria por la bendición de haber recibido el milagro. Y 9 se fueron por su camino. Aleluya. Dice el verso 16, y se postró sobre el rostro a sus pies.
dándole gracias. Cuando usted busca la palabra gracias significa alabar. La palabra gracias significa agradecer. Este llegó y se postró a los pies del Señor y le dijo, Señor, gracias. Pero el 90% se fue para otro lugar. Y oh Dios mío santo, lo más tremendo es que los 9 que fueron sanados también, que fueron 10, uno era samaritano y 9 eran judíos. 9 pertenecían a la nación de Israel, 9 pertenecían al pueblo de Dios. Los malagradecidos fueron los del pueblo de Dios que se fueron, y este que era extranjero, samaritano, hijo del diablo, como ellos decían, vino a dar gracias. Por eso Jesús dice y hace la observación, y este era extranjero, samaritano. Dice que llegó y se postró a los pies del Señor y comenzó a darle gracias. Es decir, comenzó a alabarlo, comenzó a agradecerle, comenzó a darle gloria y honra a él, a glorificarlo. Por causa del milagro que había recibido, por causa de la bendición que había recibido. El simple hecho de que usted está sano, eso es una bendición de parte de Dios. Uno tiene que ser agradecido. Agradecerle al Señor por cada una de las bendiciones que te ha dado. Que hay algunas incomodidades en ciertas ocasiones, las hay. Pero con todo y eso, somos más que vencedores, somos más que bendecidos en el Señor, aleluya. Y por eso tenemos que darle gracias todos los días. Cada vez que abra los ojos, dígale gracias, Señor, porque hoy tengo un día de victoria, porque hoy será un día de bendición. Hoy veré nuevamente tu gloria a favor de mi vida, aleluya. Santo, bendito sea su nombre para siempre. Y cada día tenemos que agradecerle a Dios. Agradecerle por el respirar. Agradecerle por la esposa que tenemos, por el esposo que tenemos, por los hijos que tenemos, por la casa que tenemos, la familia que Dios nos ha dado. Darle gracias. Pero a veces lo primero que hacemos cuando nos levantamos es pedir, Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Y la Biblia enseña que tenemos que entrar por sus atrios con acción de gracias, agradeciéndole al Dios del cielo. Por eso el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En primer lugar habla del Padre nuestro, porque no es mío solo, es Padre nuestro de todos nosotros, indicando que tengo que estar en comunión con mis hermanos. Porque es mi Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Habla de adoración, reconociendo que la oración debe ser dirigida al Padre. Pero lo primero que tienes que hacer es adorarlo, alabarlo, agradecerle. Y después que tú le agradeces, después que tú le adoras, después que tú le bendices, después que tú le rindes honor y gloria, tienes derecho a decir el pan nuestro de cada día, el pan mío de este día tienes que dármelo. Pero primero tienes que adorarle. Primero tienes que glorificarle. La palabra dar gracias significa alabar, agradecer. Este leproso se regresó y era samaritano, era extranjero. Y déjeme decirle algo, que de los 10 que fueron sanos, solo uno regresó a dar gloria a Dios y solo uno se salvó, los otros 9 se perdieron. Porque en la parte de abajo el Señor le dice, vete, tu fe te ha hecho salvo. Los otros 9 recibieron el beneficio de la sanidad física, pero no recibieron el beneficio de la sanidad espiritual interior, que es la lepra del pecado que está matando a mucha gente. Pero este que regresó siendo agradecido de Dios, no solamente recibió la sanidad de la lepra física, sino la sanidad interior, de la lepra espiritual que es el pecado. Este hombre nunca más fue el mismo.
Dice que regresó y se postró a sus pies. Se postró a sus pies y comenzó a darle gloria. Se postró sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, dándole alabanza, dándole gloria, honra. Y dice, Estás escuchando el mensaje que transforma tu corazón. La palabra de Dios es espíritu y vida. dándole alabanza, dándole gloria, honra. Y dice, y este era samaritano. Los otros 9 eran judíos, los que decían que conocían a Dios. Y este era extranjero, el cual fue destituido de la nación de Israel y de Jerusalén. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y extranjeros, y por causa de esa mezcla nació la nación, los samaritanos, y los aislaron de la nación de Jerusalén. Los samaritanos no podían entrar en Jerusalén. Este doblemente no podía entrar, primero por la lepra y segundo porque era samaritano. Sin embargo, con todo y eso se regresa con una actitud de agradecimiento. Dígale al que está a su lado, tienes que ser agradecido con Dios. Agradecidos. Este se regresó para darle gracias a Dios. Agradecerle al Señor. Si tiene una bicicleta, denle gracias a Dios por la bicicleta. No se queje de la bicicleta. Si tiene una moto, denle gracias a Dios por la moto. No se queje por la moto. Denle gracias a Dios por lo que tiene. Confesando en el nombre de Jesús que vendrán cosas mayores y mejores. Pero denle gracias a Dios por lo que tiene. Aleluya. Agradézcale a Dios por cada una de las cosas que tiene. Tienen 3 pares de sandalias. Bueno, dele gracias a Dios por los pares de sandalias. Tiene uno solo, dele gracias a Dios por eso. Y cuando usted le da gracias a Dios por esa que tiene, es agradecido con el Señor. El Señor dice, esta es agradecido. Hey, hay que proveerle otras sandalias. Aleluya. Bendito sea su nombre. Pero hay que darle gracias a Dios, ser agradecido. Agradecimiento. Este llegó y se postró en sus pies, puso su cabeza, su frente en el piso, a sus pies, a los pies del Señor, y comenzó a adorarlo, comenzó a glorificarlo, a exaltarlo. Él pudo hacer igualmente que los otros 9. Pudo haber hecho lo mismo. Usted no se imagina los demonios que le hablarían a este hombre cuando se regresó. Te vas a regresar. Los otros 9 compañeros tuyos se fueron. Y tú vas a regresarte. ¿Para qué te vas a regresar? ¿Para qué te vas a regresar? Pero como tenía un corazón agradecido, regresó a darle gracias. Dígale que está a su lado de nuevo. Hey, hay que ser agradecido con Dios. Dele gracias a Dios por el trabajo que tiene. Dele gracias a Dios por la empresa que tiene, por el negocio que tiene, por lo que tiene. Dele gracias a Dios. Pero entonces caemos en la posición y comenzamos a quejarnos. Dios mío, es que ya no hay yo qué hacer. Señor, por favor. Y entramos, en vez de una alabanza y una gratitud, en una quejabanza. Y eso son quejas. Y quejas, y quejas, y quejas, y más que. Y Dios diciendo, ¿cuándo voy a oír una gratitud? Como dice una canción por ahí de reggaetón, alaba a Dios y no te quejes. Solo alaba a Dios y no te quejes. Agradecer es manifestar una gratitud. Este hombre se regresó y manifestó una actitud de gratitud, de agradecimiento. ¿A quién? Al Señor. Aquel que nos ha dado la vida y que nos ha permitido estar donde estamos. Con dificultades todos tienen dificultades.
con problemas que han venido todos, absolutamente a todos, nos vienen problemas y circunstancias. Nadie está exento de eso. Nadie. Todos, absolutamente todos. Vivimos circunstancias, vivimos adversidades, vivimos problemas, pero sin embargo con todo y eso, la Escritura enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo, aleluya. Por encima de todo lo que pueda venir, tenga la seguridad y la certeza de que Dios está con usted y usted podrá vencer esa situación, esa circunstancia, esa adversidad y ese problema. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que usted le va a decir, Señor, gracias por el problema. Señor, gracias por la enfermedad que tengo. No. Usted va a echarle fuera la enfermedad. Usted va a reventar los demonios que vengan con problemas. Aleluya. Vamos, tóquele el hombre que está solo y dígale, hay que ser agradecido. Dígaselo al que está del otro lado. Agradecido con Dios, yo viviré. Agradecido. No se queje por nada. Que le tocó caminar 10 cuadras para llegar al trabajo, no se queje por eso. Le cae bien para la salud porque tiene unos kilos de más. En estos días salí por allá a pagar la electricidad y no me quise montar en una moto por causa de que manejan muy corrido, muy rápido. Yo les digo a veces cuando me monto, le digo, vaya tranquilo que no voy apurado. Las piernas mías valen un montón de plata y las suyas también. Y me vine caminandito. Cuando vine a ver ya estaba aquí en el 104, tranquilito. Cuando iba llegando al 104 me llamó un hermano, iba a buscar un saco de cemento. Me dijo, pastor, tengo 5 sacos de cemento en el 104. Bueno, aquí estoy yo, ya te estoy esperando. No hay que quejarse por nada. Dele gracias a Dios por todo. Ay, Dios mío, Padre de la gloria. Hay mujeres quejándose por el esposo y hay hombres quejándose por la esposa. Pero ¿cuántas mujeres están en las iglesias orando por el esposo? Hello. ¿Cuántos hombres están orando por una esposa? Y los que tienen y están casados se están quejando. Esta mujer sí pide. Y el que está soltero, Señor, por favor, provéeme una esposa. Y el hombre, Señor, provéeme esa esposa. Y el que la tiene, esta mujer la voy a botar, la voy a dejar botada un día de esto. No, dígale, Señor, gracias por mi esposa. Si tiene algunas cosas, algunos errores, Señor, gracias porque tú la vas a cambiar. Igualmente viceversa. Señor, gracias porque tú vas a cambiar ese hombre. Ya no va a ser más gruñón y va a llegar bravo a la casa. Dele gracias a Dios por todo. Agradecer es manifestar una gratitud. Agradecimiento es la acción de agradecer. Un corazón agradecido toma la acción de dar gracias. El problema de nosotros los seres humanos es que somos ingratos en muchas ocasiones. No sabemos dar gracias, nos pasan un vaso de agua y ni gracias decimos. Hermana, deme otro vaso ahí, por favor. No, diga gracias. Nos ponen unas arepas y comenzamos a quejarnos de las arepitas. Ay, Dios mío, santo. Nos quejamos hasta de la comida. Hermano, aquí en Venezuela nosotros estamos súper bendecidos. Comemos lo que queremos. Pero allá afuera hay países donde no llega casi nada. Cuánta necesidad hay en África, en la India, en algunos sectores, pero para allá es más fuerte la necesidad, el hambre. Y a veces nos quejamos hasta por la comida. Arepa otra vez. Dile gracias a Dios que se está comiendo otra arepa. Pero hay unos que están diciendo, Dios mío, provéeme algo, dame aunque sea una arepita. Algunos quisieran comerse una arepa con pura lengua. O arepa con arepa. Y a nosotros nos las ponen con quesito, con mantequilla, con tal, y nos quejamos por la arepita. No, tenemos que ser agradecidos.
Darle gracias a Dios por todo. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dice, da gracias a Dios, da gracias en todo. ¿Será que es en algunas cosas? Ahora no estamos hablando ni tampoco el escritor está indicando que usted le va a dar gracias a Dios por la enfermedad. No, échela fuera. Ni tampoco le va a dar gracias a Dios porque el marido se fue con otra. Mucho menos. No, reprenda a los demonios y ordene ese espíritu de adulterio que suelte a su esposo. Pastor, gloria a Dios, se fue la esposa de fulano de Talepa. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso? No. Él está hablando de dar gracias a Dios en todo. Estamos hablando de todo lo bueno. Agradecerle a Dios por eso. Orando por las circunstancias y las adversidades que se presenten. Pero aún entendiendo, dándole gracias a Dios, Señor, gracias, porque en medio de este problema, aunque este problema no es tuyo, tú estás conmigo ayudándome a resolver el problema. Así que Pablo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que seamos agradecidos. Vamos, tóquele el hombro al que está a su lado de nuevo y dígale, hey, hay que ser agradecido. No podemos ser como los 9 que se fueron por aquí es más derecho. Lo importante es que la gente reciba al Señor. Y si Dios lo tiene destinado en otro lugar, gloria a Dios por eso. Así que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Dentro de la perfecta voluntad y de lo bueno que Dios nos ha sido con nosotros. Han venido problemas, pero ¿cuántas veces no te ha guardado? Han venido circunstancias y adversidades, pero con todo y eso has salido victorioso y victoriosa del problema, de la circunstancia y de la adversidad. Aleluya. En medio de las circunstancias y de los problemas y de las adversidades, Dios te demuestra que Él está contigo guardándote. A veces me acuerdo la vez el 17 de diciembre que me salí de la carretera. Yo le digo, Señor, ese día volví a nacer. Y entiendo que no fue cualquiera el que me llamó, fue el Dios Todopoderoso. Y si Él me llamó, Él tiene poder para guardarme, para cuidarme, para mantener firme, para seguirme manteniendo y lograr el trabajo por el cual me ha puesto aquí. Aleluya. Efesios capítulo 5, verso 20. Dice, dando gracias siempre, diga siempre, no un día sí y 5 días nada que ver, pura queja base. No, dando gracias a Dios siempre, dígale al que está a su lado, es siempre que hay que darle gracias a Dios. Se levantó por la mañana, dígale, Señor, gracias porque hoy estoy un día más en esta tierra, hoy tengo un día más de victoria. Hoy es un día más de derrota para el diablo, para los demonios y para el sistema. Aleluya, y le da gracias a Dios. Se levantó y abrió la nevera y no hay nada que comer. No se queje, diga, Señor, gracias porque tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Dando gracias siempre, diga siempre. Dígale al que está a su lado, no es de vez en cuando. Dice, dando gracias a Dios, gracias siempre, de todo a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de que debemos dar gracias a Dios en todo, está hablando en todo lo que proviene del Padre. Todo lo que proviene de Dios. Usted no le va a dar gracias a Dios por el problema. Usted le va a dar gracias a Dios porque Él está con usted en medio del problema. Como dije hace unos minutos, no le va a dar gracias a Dios por la enfermedad, no. Usted va a echar fuera la enfermedad y declarar y darle gracias a Dios porque lo sanó y la sanó en la cruz del Calvario.
No le va a dar gracias a Dios porque el esposo o la esposa se haya ido de la casa. Usted le va a dar gracias a Dios porque Dios lo va a traer de nuevo y la va a traer de nuevo. Aleluya. De todo lo bueno hay que darle gracias a Dios. Tenemos que tener esa actitud de agradecimiento siempre. Agradecimiento. Amén. Dígale al que está a su lado de nuevo, hay que ser agradecido. La palabra gratitud es la actitud que lleva a agradecer el favor recibido. Este hombre en gratitud se devolvió para dar gracias por el favor que había recibido. Imagínense, ser librado de una lepra. La gratitud es la actitud que lleva a agradecer el favor recibido. Es decir, corresponder al favor que usted recibió y que yo recibí. Esa es la actitud de gratitud. Eso es tener esa actitud de gratitud con la persona. ¿Y cuántos beneficios no nos ha dado Dios? Y en muchas ocasiones hasta nos olvidamos de Dios. Le damos la espalda. Sin embargo, Él sigue siendo bueno. Por eso dice esa alabanza, Dios ha sido bueno. Él sigue siendo bueno con nosotros. Fallamos y venimos delante de Él. Y con esto no estoy dando licencia para pecar, pero hemos fallado y venimos delante del Señor. Señor, perdóname. Y Él con los brazos abiertos nos perdona y nos abraza, aleluya, y nos recibe como a hijos pródigos y nos pone un anillo, nos vuelve a poner vestimenta, nos pone el calzado y mata al becerro más gordo, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Cierre sus ojos allí por unos minutos y dele gracias al Señor allá en su casa. Agradézcale a Dios por cada una de las bendiciones, por cada una de las cosas buenas que Él le ha dado, que le ha podido bendecir.